Hola, bienvenidos a este canal. Nosotros estamos muy contentos de podernos comunicar con ustedes a través de este medio. Yo soy Mardo. Y yo soy Mariel. Quiero hacer un resumen del podcast anterior donde hablamos que la iglesia es levantada y llevada al tribunal de Cristo. Pero hay un grupo, ¿verdad?, de la iglesia que se halló avergonzada y regresa a la tribulación. El otro grupo que se halló con galardones, pues es la novia de Cristo, la que es arrebatada. Por si quieren ver los textos, ¿verdad? Entonces yo voy a dejar aquí el link para que ustedes puedan ver el podcast anterior. También en la descripción voy a dejar el link. Por eso no estoy hablando ahorita de los textos de lo que estoy hablando ahora. Sí, para que puedan ir a ver el podcast y así comprender mucho mejor este tema que vamos a dar. Entonces, lo que hoy en día nosotros como cristianos tenemos que saber es no regresar avergonzados y regresar a la tribulación, porque lo que hoy vamos a ver es qué es lo que va a pasar en la tribulación, que es un tiempo en realidad difícil. En este tema nos daremos cuenta qué sucederá en la tribulación. Sí, tenemos que estar conscientes en realidad qué es ese tiempo de tribulación, porque muchos cristianos piensan que es algo nomás fácil, ¿verdad?, pasajero, y no estar hablando como un cristiano dijo un día: si yo no me voy en la primera vuelta, pues me voy en la segunda. Exacto, tomando esto como un juego o como una simple historia o leyenda según ellos, pero esto es tan real como la vida misma. Y no sabiendo que la tribulación será un tiempo de castigo, de terribles acontecimientos y de los momentos más oscuros de la historia de la humanidad, que jamás antes había pasado y pasará. Exacto, y eso lo dice en Mateo 24:21. Dice: porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni ha acontecido jamás. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Imagínate esa descripción tan tremenda. Exacto. ¿Qué cosa ha asustado al mundo? Ha asustado la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? El tsunami, ¿qué más cosas? Actualmente la pandemia. También lo de la gripe española, también. Y con todo eso que tú mencionaste, todo junto, me imagino que eso no es pero ni un poquito de lo que es la tribulación. Exacto. O sea que eso no se compara nada a lo que va a ser la tribulación. Al horror y lo tenebroso que va a ser ese momento. En sí, la tribulación es especialmente para despertar al pueblo de Israel, pero ya nos dimos cuenta que ahí hay parte de la iglesia, ¿verdad? Porque están siendo pasados por fuego. Exacto. La tribulación tiene varios nombres en la Biblia. Uno de ellos es el día del Señor. Y también es llamado como el día del terror. Como la 70 semana de Daniel. El día de la venganza. El día de la ira. El día del pánico. Angustia de Jacob. El horno de fuego 7 veces calentado. 7 vacas flacas. La hora de la prueba. Y los ayes. Sí. Aunque hay más nombres, ¿verdad? Pero solo sacamos estos. Imagínate esos nombres que se le da a ese día. Son tremendos y tan fuertes que solo los nombres describen ese día. Exacto. Ahora, ¿cómo es que empieza ese tiempo de tribulación? Dice Isaías 40:31. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aquí lo que está hablando es del arrebatamiento, lo que hablamos, ¿verdad?, en el programa anterior. Exacto, del levantamiento de la iglesia. Exacto. Quiero leer unas versiones que también nos ayudan a comprender esto. Dice la versión nueva, Biblia Viva:
Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, emprenderán vuelo como que si tuvieran alas de águila. Qué tremendo. Sigue hablando, ¿verdad? El arrebatamiento. Exacto. Sí. Qué lindo de verdad. Nueva Traducción Viviente dice, en cambio los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como las alas de águila. Qué lindo esos versículos porque es como ya había mencionado antes, es el levantamiento de la iglesia. Y en Apocalipsis 8:13 dice, seguí observando y oí un águila que volaba en medio del cielo y gritaba fuerte, ¡ay, ay, ay de los habitantes de la tierra! Cuando suenen las 3 trompetas que los últimos 3 ángeles están a punto de tocar. Mira, yo tengo el mismo versículo que tú acabas de leer, solo que en otra versión. Dice, entonces miré y oí la voz de un águila que cruzaba los cielos gritando fuerte, terror, 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 para todos los habitantes de este mundo, por lo que vendrá cuando los últimos 3 ángeles toquen sus trompetas. Es terror lo que sucederá. Dios mío. Exacto, lo que estamos viendo aquí, que ese es el inicio, ¿verdad? Cuando la iglesia, ¿verdad? Es levantada y ahí lo está tipificando como el águila, los textos que estamos viendo. Sí, después que la iglesia sea levantada, empezará esto, los 3 ay. Y también ay significa dolor, angustia y aflicción. Yo marqué una nota acá. Dice, si miramos cada ay que menciona la Biblia es porque está marcando un tiempo y un acontecimiento que vendrá, que está por suceder. O sea que cada ay marca un tiempo, algo que vendrá. Es como un anuncio de lo que sucederá. Exacto, y eso es lo que vamos a hablar nosotros. ¿Qué es lo que hay en cada ay, verdad? Que son 3. Teológicamente, al primer ay le llaman pretribulación. Y que empieza la pretribulación con 150 días, que son 5 meses. Y el primer ay empieza en la 5ª trompeta en Apocalipsis 9, del versículo 1 al 12. Sí. Dice, entonces el 5º ángel tocó su trompeta y vio una estrella que había caído del cielo a la tierra, y a la estrella se le dio la llave del pozo del abismo sin fondo. Cuando lo abrió salió humo como si fuera de un gran horno, y la luz del sol y el aire se oscurecieron debido al humo. Entonces del humo salieron langostas y descendieron sobre la tierra y se les dio poder para picar como escorpiones. Se les ordenó que no dañaran la hierba, ni las plantas, ni los árboles, sino solamente a las personas que no tuvieran el sello de Dios en la frente. Se les ordenó que no las mataran, sino que las torturaran durante 5 meses con un dolor similar al dolor que causa la picadura del escorpión. Durante esos días las personas buscarán la muerte, pero no la encontrarán. Desearán morir, pero la muerte escapará de ellas. Las langostas parecían caballos preparados para la batalla. Llevaban lo que parecían coronas de oro sobre la cabeza y las caras parecían humanas. Su cabello era como el de una mujer y tenían carros de guerra que se apresura a la batalla. Tenían colas que picaban como escorpiones y durante 5 meses tuvieron el poder para atormentar a la gente. Su rey es el ángel del abismo sin fondo, su nombre el destructor. En hebreo es Abadón y en griego es Apolión. El primer terror, o sea, ahí el primer ay ya pasó, pero mira, vienen 2 ayes más. Y si nos damos cuenta, allí no ha empezado la tribulación, es solo la pretribulación, que es 5 meses.
Y ahí estamos viendo que ya empieza el terror, porque salieron esos seres del abismo, ¿verdad? Para atormentar. Es impresionante, Mardo, cómo describe el primer ay. Y como tú dijiste, el primer ay es pretribulación. Y solo en estos versículos podemos mirar el terror que va a pasar. Imagínate que van a haber langostas directamente para que piquen a los humanos, porque se les dio orden. Me impactó mucho que cuando estaba leyendo dice que se les dio orden que directamente fueran para los humanos, no tocaran ningún árbol, ninguna planta. Y es que esto es el primer ay. Imagínate ese terror, porque eso es lo que describe, es terror. Exacto, desearán morir, decía ahí. Ajá. Y la muerte huirá. Imagínate qué tormento pasará es toda esa gente, Dios mío. Qué terror para la gente saber que hay unos seres atormentando a toda la humanidad, ¿verdad? Exacto. Que salieron del abismo, dicen ahí. Ahora, ¿esos seres quiénes son? Yo tengo aquí en 2 Pedro 2:4, dice, Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas y reservándolos para el juicio. Esos ángeles caídos son los que van a salir y atormentar. En ese tiempo. Exacto. Dios mío, de verdad que eso es, solo de escucharlo aterroriza. Imagínate la gente que va a estar viviendo eso. Exacto. Y como hablábamos, es el inicio, es la pretribulación, son 5 meses. Después de ahí ya entra al segundo ay, que ahí ya empieza la tribulación. Por eso la importancia, insisto yo, la importancia de saber estos temas, para rectificarnos y porque en este momento estamos a tiempo, ahorita, en este momento que el Señor nos da de su gracia, por su misericordia. Porque sí necesitamos saber qué es lo que sucederá. Y esto solo es una parte de lo que sucederá. Ahora, el segundo ay empieza con la 6ª trompeta en Apocalipsis capítulo 9, versículo 13 al capítulo 11 en su versículo 14. Sí, Apocalipsis 9:13 dice, entonces el 6º ángel tocó su trompeta y oí una voz que hablaba desde los 4 cuernos del altar de oro que está en la presencia de Dios. Y la voz le dijo al 6º ángel que tenía la trompeta, suelta a los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Entonces los 4 ángeles que habían sido preparados para esa hora, ese día, ese mes y ese año, fueron desatados para matar a la tercera parte de toda la gente de la tierra. Qué fuerte, Dios mío. Sí, este es el inicio del segundo ay y ahí se desata una guerra en el oriente y es para matar a la tercera parte de la humanidad. Dios mío, imagínate que si en la pandemia murió tanta gente y nos asustamos, ahora ¿qué será de la tercera parte de la tierra? Yo tengo un dato aquí. Si la humanidad son 8,000 millones y la tercera parte serían aproximadamente 2,500 millones de personas muertas. Y mira, solo el norte, el centro y Suramérica tiene 1,000 millones de habitantes. O sea, sería más de toda América. Más de todo, Dios mío, imagínate. Qué tanta mortandad. A mí lo que me llama la atención de lo que leí que dice que había sido preparados para esa hora, ese día, ese mes y en ese año. O sea que esto es tan real que va a pasar, que está preparado ya, porque tiene un día, un mes, un año, ya todo está preparado. O sea, tiene un tiempo específico para que eso suceda. Exacto. Y también en este periodo de tiempo van a haber plagas.
Y como hemos visto, ¿verdad, Mardo? Ahorita del primer ay y el segundo ay, como que esto se va intensificando. Es impactante cómo lo describe. Y qué tremendo, porque en este segundo ay nos damos cuenta que es tribulación. Entonces, a medida que va pasando cada ay, se intensifica más el dolor, la angustia, el terror, la desolación. Exacto, porque en este segundo ay empezó la tribulación. Y mira, aquí tengo un versículo en Apocalipsis 9:21. Dice, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Imagínate habiendo tanto terror, así la gente no se va a arrepentir. Son personas con un corazón tan endurecido. Y lleno de iniquidad. Porque de verdad, para no quererse arrepentir, tienen que estar llenos de maldad. De verdad, de todo lo que está aconteciendo, ellos están llenos también de toda maldad e iniquidad, para no haber arrepentimiento en ellos. María, y en ese periodo de tiempo, en Israel van a construir un templo donde el anticristo va a firmar con Israel un tratado de paz por 7 años. ¡Qué tremendo! En Daniel 9:27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Dios mío. Y tengo una nota aquí, que a la mitad de los 7 años el anticristo romperá el pacto de paz con Israel y les hará guerra. El anticristo cometerá la abominación desoladora y se hará una imagen de él mismo para ser adorada en el templo que habrá sido reconstruido. Imagínate ese engaño que va a ser. Exacto, ahí el anticristo pues se va a quitar la máscara y en realidad se va a ver quién es, ¿verdad? En realidad, y ahí se va a asustar los israelitas pensando que todo era paz y seguridad, pero mentira. Exacto, porque el anticristo va a venir con engaño y hará un pacto de paz y seguridad. Y cuando sean esas palabras paz y seguridad, después los engañará a todos. Y allí es cuando él se va a poner como Dios prácticamente. Y va a empezar la persecución a los cristianos que quedaron en la tribulación, los que regresaron avergonzados del tribunal o del vivá de Cristo, que es lo mismo. Y por eso es la necesidad de saber estos temas, Mardo, porque ¿quién va a querer pasar la tribulación? Nadie. Y ahorita es clave para nosotros tratar de vivir una vida en santidad, apartados del mal y hacer el bien. ¿Cuántas instrucciones no hay en la Biblia? De verdad que en la Biblia está todo. Es guía para nuestra vida de apartarnos de todo mal y tener una eternidad con Cristo Jesús, para no pasar tribulación. En Primera de Tesalonicenses 5:3 dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Qué tremendo lo que estábamos hablando anteriormente. Sí, la verdad que este es el tiempo, la verdad, donde nos tenemos que preparar para no pasar en la tribulación. Porque el plan de Dios no es que nosotros pasemos la tribulación. Así es. ¿Verdad? Sino que seamos dignos de escapar de esas cosas que vienen. Exacto. Y valoremos esa salvación que Jesús nos da. Exacto. En ese mismo periodo de tiempo aparecen 2 testigos, ¿verdad? Que vienen a profetizar a Israel por 1250
días. Pero la bestia dice que sube y hace guerra contra ellos y ahí es que los mata. Exacto. Dice Apocalipsis 11:7, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. O sea que la bestia viene a atacar todo lo de Dios, todos los que crean en Jesús. Sí, y mira, sigue diciendo en Apocalipsis 11:13, después de lo que tú leíste, es que la bestia los matará. Dice, en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Imagínate, eso es como un respaldo que hubo para los 2 testigos, porque la bestia los mató, según él. Sí, María, porque esos testigos, la Biblia habla que los mataron y los dejan ahí en la plaza tirados, ¿verdad? Por 3 días y medio. Exacto, por 3 días y medio, como que burlándose de ellos. Exacto. Pero a los 3 días y medio se escucha una voz en el cielo, ¿verdad? Santo Dios. Y los resucita enfrente de todos ellos. O sea que es otro como arrebatamiento de ellos. Pero ante los ojos de todos, porque ahí sí los van a ver cómo Dios los levanta. Imagínate eso, Mardo, cuando uno le cree a Dios, Dios lo respalda a uno, no lo deja avergonzado. Eso es tan maravilloso de ver, tan glorioso, porque viene una voz del cielo, dice, ¿verdad? El versículo, y los levanta. Qué tremendo, de verdad, yo me gozo con la palabra de Dios. Cuando estamos en Cristo, tenemos de ganar, de verdad. Exacto. Y ellos, los testigos para predicar a Israel también, ¿verdad? Para que despierten, pero Israel los ve como que estaban acusándolos. Exacto. Entonces los 2 testigos, su función es para arrepentimiento de las personas, ¿verdad? Exacto. Y ahora vamos a hablar del tercer ay. Este empieza en la 7ª trompeta desde Apocalipsis 11:15. Sí, Mardo, porque miramos un acontecimiento en Apocalipsis 12:7. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Qué tremendo evento, acontecimiento el que se dio. Imagínate eso. Exacto. Eso es terrible. Ahí empezó el tercer ay. Empezó la gran tribulación. Y mira cómo empezó. Sí, qué fuerte. Que Satanás, dice ahí, operaba en las regiones celestes, ¿verdad? Pero fue destronado a la tierra. O sea que ahora los habitantes están habitando con Satanás. ¿Cómo empieza esa gran tribulación? De verdad que las palabras para expresarse a este punto, al tercer ay, que empieza la gran tribulación, se acaban. Se convierte como en dolor en el corazón de uno por esa gente que va a vivir esos acontecimientos tan desoladores, destructores, de terror, de angustia, dolor, sufrimiento, o sea, solo lo negativo. ¡Qué tremendo! Sí, como te decía yo, solo de pensar que Satanás ahora mora, ¿verdad? Que ya no se halló lugar, dice, allá, sino lo mandaron aquí a la tierra. Qué terror para toda esta gente, qué miedo, ¿verdad? ¿Cómo van a poder dormir tranquilos? Es que esto, María, es una de las caídas de Satanás, ya, pero esto sería otro tema. Sí, la verdad que, de verdad que uno no alcanza a explicar, ¿verdad? Tanto evento, acontecimiento que va a surgir.
porque uno ni se imagina que cada ay que mira en la Biblia es un significado, es un evento que va a acontecer, que se está anunciando. Imagínate, uno ni en su mente que hay un significado, pero todo lo que está escrito en la Biblia es por algo que Dios nos quiere decir. Mari, otro acontecimiento que va a suceder es otro terremoto, pero esta clase de terremoto dice que es un mega terremoto. Dice Apocalipsis 16:18. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Dios mío. O sea que no solo todo lo que hemos visto, y todavía sí un gran terremoto, o sea, mega terremoto. Ay, Dios mío, de verdad que esto está impactante, este tema. Imagínate, ahorita hay un terremoto en algún país, hay países vecinos, ¿verdad? Donde no sucedió nada, pues llegan a ayudar. Y Sí. aquí dice que va a haber un mega terremoto, pero me imagino que va a ser mundial, porque como no ha habido nunca antes. O sea que no va a poder ni siquiera un país ayudar a otro, porque va a ser mundial. Eso va a ser una desolación impactante, Marta. Exacto, es algo terrible, la verdad. Y también en esta parte de la gran tribulación es donde matan a los que regresaron avergonzados del bimá de Cristo, que los regresaron a la tribulación. Es donde dice Apocalipsis 7:14, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Santo Dios. Ellos tendrán que morir como mártires, ¿verdad? Y ahí vemos en ese versículo que tú leíste, ahí miramos que son ellos los que tuvieron que lavar sus vestiduras para regresar con Cristo. Exacto. Vemos que son salvos, pero pasaron por el fuego. Y eso es, ¿me entiendes? Lo que nosotros estamos viendo, que no es fácil, porque tenemos ahora la oportunidad, ¿verdad?, de no pasar ahí, porque ese tiempo no es algo fácil. Sí, porque mira, yo recuerdo que leímos ese versículo, pero no lo tengo acá anotado, pero así parafraseando, recuerdo que ellos regresarán ante Dios y Dios les dio refugio, dice. Imagínate. Y enjugará toda lágrima. Eso fue lo que a mí me impactó mi corazón, porque de todo lo que pasaron, imagínate, pudiendo ellos tal vez evitar eso, tuvieron que pasar todos esos eventos tan catastróficos. Y eso a mí me conmovió mucho mi corazón, porque dice que Dios les enjugará toda lágrima. Me imagino de todo el terror, o sea, de todo lo que vivieron, que es muy importante saber todos estos acontecimientos, de qué pasará en la tribulación, porque si así ya estamos sabidos qué sucederá, y esto al tenerlo en la mente, nos evitará pecar, nos evitará hacer el mal, porque nadie va a querer pasar esto, la tribulación, nadie. Y antes de pecar, lo vamos a pensar, nos vamos a detener, porque ¿quién va a estar queriendo pasar esos eventos tan fuertes? Exacto, como cristianos tenemos que saber que la iglesia, ¿verdad?, sale un grupo que vivió en santidad, que es la novia de Cristo, la que es arrebatada en el bimá. Y otro grupo va a regresar a la tribulación, que es lo que estamos hablando, que no es cosa fácil, ¿verdad? Y esta es la oportunidad que tenemos para estar viviendo en santidad y no pasar esos acontecimientos. Es ahora, es el hoy que tenemos la oportunidad de limpiar nuestras vestiduras y ser la novia de Cristo
para presentarnos aprobados ante Él. Es la hora que nos estamos jugando la eternidad. Digo que nos estamos jugando porque muchas personas juegan con eso, porque siguen en los malos caminos, siguen haciendo división, siguen haciendo la maldad, siguen pecando, siguen dividiendo, siguen en contiendas, siguen en chismes. Y entonces, de verdad que esto no es un juego. Esto para nada es un juego. Y de verdad, a veces ellos ponen en juego todo esto, cuando lo que nosotros debemos de hacer es tratar de rectificarnos cada día. Decirle, Señor, ten misericordia de mí. Yo quiero ser aprobado para cuando llegue ese día de presentarme ante ti. Claro, Mari, y aquí solo hay algunas de las cosas que pasarán en la tribulación y obvio hay más detalles, ¿verdad? Que pasarán en este trayecto. Sí, definitivamente no se puede decir todo porque se alargaría mucho. Y este es un tema muy profundo también. Muy, muy profundo, de mucha información, y solo es un pequeño como detalle de lo que estamos dando nomás, para una idea nomás. Exacto, y como cristianos tenemos que saber, no es solo de yo asisto a la iglesia, yo pertenezco a la iglesia. Exacto. Lo que tenemos que saber es que de la iglesia surge la novia, la que está viviendo en santidad. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿estamos viviendo en santidad para ser la novia y ser arrebatados? ¿O regresar, verdad, a la tribulación? Eso es lo que tenemos que tener presente. Sí, la novia, el ser la novia, esa es una preparación que tenemos que hacer nosotros, intensa, que no todos están dispuestos también a hacer, que requiere sacrificio también, morir a nosotros mismos, a nuestra carne, a nuestras pasiones, a todo lo que nos desvía del camino del Señor. Y lo que tenemos que tener en cuenta es como dice Proverbios 23:29, ¿para quién son los hay? Dice Oseas 7:13, ay de ellos porque se apartaron de mí, destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron, yo los redimí y ellos hablaron mentiras contra mí. Ahí está muy claro, Jesús dio la salvación a todo. Ahorita la salvación es para todos, para todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna, dice su palabra. Y ahí lo dice, pero muchos que hacen, Jesús dando la salvación, muchos que hacen, se alejan de Dios, no quieren nada con Dios. Exacto, Él los redimió, dice, pagó el precio del pecado que ellos hicieron, pero ellos no quisieron, como que vuelven a agarrar otra vez la maleta de pecado. Exacto. ¿Verdad? Y se alejan de Él. Sí, totalmente. A caer allí. Qué triste. Mardo en Isaías 6:5 dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Claro, María, ahí se está refiriendo a los que blasfeman, los que maldicen. Sí, porque dice labios inmundos. Qué tremendo. Los que hablan palabras vulgares, palabras malas. Exactamente. Y en Isaías 3:11 dice, ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagada. Qué tremendo está ese versículo que acabas de leer, Mardo. Sí, porque aquí está hablando del impío. El impío es la persona que en realidad conoció, ¿verdad?, de Dios, pero no está haciendo en realidad lo bueno. Se alejó de Dios. Exacto, y está haciendo obras malas. Y eso le será pagado, dice ahí. Mira, dice Isaías 5:20, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz,
que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Qué fuerte, de verdad. Claro, hoy en día miramos bastante eso, ¿verdad? Lo que Dios estipuló en la Biblia que no se tiene que hacer, ¿verdad? Ahora se están casándose hombre con hombre, mujer con mujer, y eso le llaman bueno. Exacto, y ahora en día la gente lo aplaude y lo toma como algo normal. Entonces, y hay muchas cosas que ahora lo que el mundo está viendo normal, conforme a la palabra de Dios, eso es abominación. Yo concluyo con esto, Marie, que nosotros tenemos que esforzarnos, ¿verdad? Para no pasar esto de la tribulación. Y Dios nos habla aquí, ¿verdad? En Apocalipsis 3:10, cómo, ¿verdad? No pasar esa tribulación. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. Como dice Salmo 125:1, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. O sea, mantengámonos firmes en la palabra y creyendo, ¿verdad? En Dios, confiando en Él, en su palabra, y Él estará guardándonos. Dice, alrededor de su pueblo estará. Bueno, yo quiero despedirme con estas palabras, que si no queremos ser parte de la tribulación, estamos a tiempo. Es la hora. Dice Ezequiel 18:32, yo no quiero la muerte de nadie. Conviértanse y vivirán, lo afirma el Señor omnipotente. Jesús nos da esa salvación ahora. En aquel día será demasiado tarde. Es el ahora. Y dice en Lucas 13:3, les digo que no de la misma manera todos ustedes perecerán, a menos que se arrepientan. La palabra de Dios es muy clara. Si hay arrepentimiento de nuestros pecados, viene la salvación. Si lo confesamos a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, tenemos la salvación. Pero también tenemos que tratar de vivir una vida en santidad, porque el mejor guía es la palabra. Ahí encontramos todo para ser mejores personas, para llegar a tener esa eternidad en Cristo Jesús. Así que dejamos este tema tan valioso que seguramente te ayudará en tu vida espiritual. No esperes más, no esperes a pasar ese día de desolación, de destrucción, que solo habla de terror y de angustia. Estás a tiempo, decídete a caminar una vida en santidad, porque esto no es un juego, esto es la realidad, esto es lo que acontecerá para aquellos que se encuentren avergonzados. Pero tú y yo luchemos por ser aprobados. Que Dios te bendiga y te guarde siempre.